Eh, bueno, a mí me ha tocado pues hablar de las modificaciones de los contratos internacionales en el marco de esta nueva ley, la nueva ley de contratación pública, la Ley General de Contrataciones Públicas, y he detectado diversos puntos que comentar respecto a este tema, pero me voy a centrar en algunos puntos más importantes. Entonces, en los contratos estándares internacionales de construcción ya habían sido ya regulados en la antigua ley, el tubo de la ley 3225, pero había sido regulado solamente en el acápite de diseño y construcción en el artículo 212. Ya. Pero ahora ya en esta nueva ley, pues su regulación se ha ampliado y su regulación lo tenemos en el artículo 59 principalmente y en el artículo 64. Y bueno, vamos a ir también leyéndolo interrelacionadamente. Eh, Ahora, el artículo 59.1 primero presenta, ¿no?, a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción como modelos contractuales que son creados por organizaciones internacionales en el sector de la construcción. Y aquí un punto muy importante es que estos tienen que ser reconocidos como tales por el DGA mediante resolución directorial. Entonces, el DGA es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Em, ya de por sí, ya estos contratos cuentan con reconocimiento y presencia a nivel internacional, no solamente por el prestigio que tienen sus asociaciones que formulan ese tipo de contratos, sino por la utilización, ¿no?, por la presencia internacional que tiene eh, en varios países del mundo, ¿no? Y porque tiene aceptación por los usuarios de estos contratos. Entonces, lo que va a hacer el DGA es señalar, ¿no?, cuál de esta gama de contratos se va a aplicar en el marco de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos una gama de contratos, por ejemplo, tenemos el FIDIC, el NEC, el JXT, está también el ENA, el FC1, el PPC 2000, ¿no?, que son los que tienen más presencia a nivel internacional. Pero, ¿cuáles de esta gama de contratos son las que se van a aplicar? Lo tiene que señalar, ¿no?, la DGA mediante resolución directoral, que todavía no está dado, ¿no? Entonces, pero suponemos que los que más han sido utilizados acá en el Perú han sido FIDIC y el NEC, y suponemos que esos se van a utilizar, ¿no? Pero no hay que cerrar las puertas también a contratos, por ejemplo, colaborativos que regulan el sistema de entrega de proyectos, ¿no? Por ejemplo, del IPD, como el FC1 o el PPC, también pueden ser, eh, digamos, aceptados, ¿no?, para que se puedan aplicar en la contratación pública. Ahora, otro comentario respecto al artículo 59.2 que señala, acá quiero hacer dos comentarios, ¿no? Porque señala que para el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden utilizar contratos estándares de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que así lo determine la estrategia de contratación. Y acá el primer punto es que primero señala para qué objeto contractual se va a utilizar estos contratos, ¿no? Parece que el término que han utilizado, que es de gestión de instalaciones, no es el más óptimo. Primero porque tiene que coincidir con el objeto contractual que regula este tipo de contratos, ¿no?, que regula esta familia, ¿no?, de contratos internacionales. Y por ejemplo, ¿no?, ya yendo a un ejemplo en concreto, ¿no?, para el FID y para el NEC, en la familia de contratos de este tipo en esta familia de contratos no hay un contrato, ¿no?, que regule gestión de instalaciones. O sea, lo más cercano que podría haber sería gestión de la construcción, ¿no?, que es justamente o que corresponde a un Project Delivery System, ¿no? Pero gestión de instalaciones, con un objeto contractual que justamente regula gestión de instalaciones propiamente no hay, ¿no? Em, en cambio, por ejemplo, si hablamos gestión de la construcción, podemos referirnos pues al contrato NEC, ¿no?, la opción F, que justamente regula gestión de la construcción, o por ejemplo un FIDIC blanco, ¿no?, que también puede ser utilizado para otro tipo de servicios, ¿no? En este caso también puede ser para gestión de la construcción. Pero gestión de instalaciones, pues no es un término que vaya acorde con la familia de este tipo de contratos. Y si estamos dando paso a que se utilicen este tipo de contratos, los términos que utilizamos aquí deberían ir en concordancia con la familia de contratos, ¿no?, con la familia de contratos estandarizados. Em,
o con sujeto contractual, ¿no? Y lo otro es, el otro comentario específico es de la estrategia de procura. Ahora, el, cuando leemos el artículo mencionado, que es el 59.2, tenemos que leerlo conjuntamente con el artículo 49, que regula la estrategia de contratación. Entonces, ese término ya se había visto también se había visto en el dictamen, ahora se ha desarrollado en mayor detalle, eh, pero yo, de la lectura que hago, si bien es cierto, se ha tenido un buen ánimo, ¿no?, en integrar esta figura, que justamente es una figura que viene de una buena práctica del derecho de la ingeniería y la construcción, y se reguló en la norma. No, digamos, no está tan claro, porque señala, ¿no?, cuáles son los entes responsables que tienen que elaborar esta estrategia de contratación, y empieza a señalar qué es lo que debe de contener, ¿no? Entonces, empieza a señalar, por ejemplo, que debe contener procedimiento de selección, el mecanismo de contratación, la modalidad de pago, el objeto del proceso de contratación, y sigue como que con un listado, ¿no? Como la asignación de riesgos, pero es como que empieza a colocarlo, pues, de manera, digamos, como una lluvia de ideas, ¿no? Y señala que tratándose de obras y consultorías de obra, y aquí también un punto importante que resaltar es que te hace un paréntesis, ¿no? Te dice, cuya complejidad técnica, te dice, haya sido determinada por el área usuaria o por el área técnica estratégica. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de participar en la elaboración de estrategias de contratación, y un requisito imprescindible, ¿no?, es que y justamente uno de los objetivos de esta estrategia de contratación es que después del análisis de toda la información y de toda la data que tenemos, el siguiente paso es justamente escoger la estrategia de contratación, el Project Delivery System, ¿ya? Entonces, y acá solamente dice que solamente para obras y consultorías de obras cuya complejidad digamos, que tiene complejidad técnica, ¿no? Solamente para esas se va a hacer la elección del sistema de entrega de obra, o sea, se va a hacer como un comparativo, ¿no? Para que se escoja la elección del sistema de la entrega de obra. Cuando realmente en la buena práctica, la estrategia de contratación, sí o sí, un elemento, digamos, esencial y fundamental es que la estrategia de contratación tenga la elección del sistema de entrega de obra mediante un enfoque matricial. Y acá se ha puesto solamente para las obras que tengan una complejidad técnica, ¿no? Entonces, em, y no se condice con las buenas prácticas. Y luego, ¿no?, que se haga eso, que se seleccione, pues, el contrato que es el más adecuado, ¿no? Que en este caso estamos hablando, pues, no, si es que si la entidad, después de la evaluación, llega a evaluar, ¿no?, y llega a seleccionar un contrato estandarizado, pues, perfecto, ¿no? Pero, solo como les digo, o sea, solamente lo están viendo para obras que sean de complejidad, y realmente en la estrategia de procuras, ¿no?, que se dan a nivel internacional y que van acorde con las prácticas de la ingeniería de construcción, pues esos dos aspectos, que es la elección del sistema de entrega de proyectos y consecuentemente la elección de contratos, son dos componentes fundamentales. ¿Ya? Entonces, a ver, hacer una estrategia de procura realmente es un trabajo arduo que requiere todo un staff, una preparación. Entonces, lo que yo he visto de la práctica es que no existe, digamos, un entendimiento profundo de lo que es hacer una correcta estrategia de procura. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, las entidades del Estado, ¿no?, en la mayoría de los casos, que asesoran, ahora se está dando, por ejemplo, esa estrategia de procura se da en el marco de los contratos gobierno-gobierno, ¿no? Y tienen a otro estado, ¿no?, que a través de su PMO les asesora para que puedan hacer esa estrategia de procura. Pero así, en ese marco, todavía resulta dificultoso. Imagínense implementar, pues, esta nueva figura digamos, primero, con un artículo que no está bien estructurado, ¿ya? Y con una capacitación que está, pues, en marcha, ¿no? Entonces, el primer trabajo acá es hacerlo lo más claro posible, organizadamente posible,
Y, por ejemplo, ¿no? En otros países internacionalmente existen organizaciones de consultores internacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a RISC, que tiene sus directivas, que tiene sus guidance notes, en donde, ¿qué contienen? Contienen primero cuáles son los principios de una estrategia de procura, los componentes mínimos que debe contener, ¿no? Cuáles son los pasos que se deben seguir, ¿no? Entonces, de una manera muy organizada, muy organizada y muy desarrollada, muy detallada, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer primero, más allá del reglamento, ¿no? Porque en el reglamento debe haber, digamos, un mayor desarrollo de esta figura, de acuerdo a las buenas prácticas de la ingeniería y construcción. Considero que todos los, digamos, los componentes, los principios, los pasos, qué es lo que debe contener una buena estrategia de procura, se debe desarrollar en una directiva. Entonces, porque realmente en el reglamento sería mucho, sería muy extenso desarrollar todo esto, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que justamente sean buenas estrategias de procura que nos permitan identificar la mejor manera de lograr la realización de un proyecto de construcción, ¿no? Que tengan en cuenta la relación calidad de precio durante toda la vida del proyecto, ¿no? Entonces, eso es justamente la finalidad, y a eso debemos apuntar, ¿no? Entonces, y como ya se ha visto que en el mercado pues existe todavía una falta de entendimiento de lo que es la estrategia de procura y cómo desarrollarla, no solamente desarrollarla en el reglamento, sino también como una directiva. ¿Ya? Entonces, no sé cómo voy con la hora. Todavía, ya, entonces, a ver, otro punto importante es el 59.3, ¿no? Que señala que la ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional se Estimada rigen por Sharon, lo Sí. estimada Sharon, disculpa que te interrumpa, pero estás pasada en 5 minutos. Entonces se pregunta cómo está la hora, nadie se atreve a decirte, estás pasada en 5 minutos y ya vemos quiénes siguen después de ti. Eso es todo. Eso. Ah, ya, ya, ya. Sí, como no me dijeron, ya, ok. Ya, entonces corto ahí y bueno, ya complemento para la otra ronda. Ya, estaré atenta a mis minutos. Entonces voy a complementar a ver, con dos artículos más, ya, el 51.4, no, el 51.3 y el 51.4. El 51.3 tiene digamos, una regulación un poco contradictoria, porque primero señala que la ejecución contractual de los contratos estandarizados se rigen por lo dispuesto en los propios contratos, pero luego señala que se rige también con las disposiciones de la ley y su reglamento. ¿Ya? Entonces, esto desde una perspectiva ya legal, pero también comercial, es que eh, puede causar inseguridad jurídica porque puede generar incertidumbre, porque no se sabe exactamente qué aspectos de la ley y su reglamento van a aplicarse a lo regulado en los contratos, en la aplicación, en la ejecución contractual, ¿no? Ya sabemos que estos contratos pues tienen todo un cuerpo clausulado, ¿no? Tienen clausulados que rigen la ejecución contractual, ya con base en estos contratos, tienen su propia manera de organizarse, regulan buenas prácticas de ingeniería de construcción, ¿no? A su manera, ¿no? Las organizaciones las regulan de manera particular. Entonces, solamente, por ejemplo, en el artículo 64 podemos apreciar que sí hay un aspecto de la ley de contratación, de acá, de esta nueva ley, que le aplica, ¿no? Que es el porcentaje límite para aprobar las prestaciones adicionales, ¿no? Las variaciones. Pero no hay nada más. Entonces, en el reglamento lo que se tendría que hacer es clarificarlo. Em, a ver, y creo que ya para cerrar. Voy a comentar sobre el tema de los plazos de caducidad, porque 59.4 señala que cuando estamos hablando ya de plazos que te hacen perder el derecho, cuando estamos hablando ya en las reclamaciones, eso se deben entender como plazos de caducidad, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos, un paso que ha dado la norma, porque realmente cuando estábamos en contratos que estaban exceptuados de la normativa de contrataciones públicas, como por ejemplo los que se ejecutaban en el marco de los G2Gs o de otros regímenes de excepción, esto se aplicaba supletoriamente o la ley aplicable de fondo, el Código Civil, ¿no? Entonces, cuando se regulaban este tipo de cláusulas,
pues de acuerdo a nuestro Código Civil, pues esto no está permitido y tiene sanción de nulidad. Entonces, por más que tendríamos en los contratos, no teníamos ese tipo de cláusulas, pues no podían ser, digamos, ejecutadas porque realmente no estaban permitidas en nuestro país. Quizás en otros países, por ejemplo, dependía, ¿no? En otros países sí se pueden ejecutar y sí están permitidas ese tipo de cláusulas, pero en nuestro país no. Pues lo que ha hecho la normativa, pues es dar un paso más allá y señalar que efectivamente sí es un plazo de caducidad y no está sancionado, por lo tanto, con sanción de nulidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo.